con Deporte Total. Llame y participe marcando a cabina 864-498-1029. Deporte Total. Esto es la Ronda Centroamericana. Elvin Altamirano nos trae lo más destacado del fútbol de Centroamérica en Deporte Total. Deporte Total. La Ronda Centroamericana. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos oyentes de Deporte Total? Gusto reencontrarnos en este día miércoles de Ronda Centroamericana. Hablar un poco de lo que es la Copa Oro, también de los Juegos Centroamericanos que se desarrollan en El Salvador. Bueno, pues en relación a Copa Oro, ya como todos sabemos, están ya clasificados a la siguiente fase los 8 que jugarán pues esta etapa de cuartos de final a partir del día sábado. Lo sorprendente y gratamente sorprendente es lo de Guatemala. Hay 3 centroamericanos que están clasificados, el caso de Costa Rica, Guatemala y la selección de Panamá. 2 de ellos se clasifican en el primer lugar de su grupo, el caso de Guatemala y el caso de Panamá, que lo de Guatemala sí es sorprendente y pues que tiene un técnico serio, un técnico que sabe a lo que está trabajando, pero esto obviamente hablará Felipe Laguardia un poquito más adelante en esta ronda centroamericana, pero sí no dejar de pasar desapercibido el buen trabajo que están haciendo los chapines, que ayer pues le ganaron 2 goles o 3 goles por 2 a la selección de Guadalupe. Así que Guatemala, que enfrentará en la siguiente fase a la selección de Jamaica, una selección muy difícil, pero nada imposible. Los ticos, que a pesar de haber ganado, lo que se molesta a los ticos es la cantidad de goles que les hicieron, 4 goles, y eso pues los tiene muy preocupados a los costarricenses. De hecho se clasifican a la siguiente fase cuando muchos no creían, pero hoy lo que los tiene preocupados es la enorme cantidad de goles que les hicieron en el partido de ayer. Y mientras tanto, los panameños, que empataron con El Salvador 2-2, pues están tranquilos, saben que la selección de Qatar es una selección accesible. Obviamente no fácil, pero sí accesible. En la siguiente fase creo que les tocó pues el rival un poco más cómodo a su conveniencia. Así que 3 centroamericanos, obviamente los 3 norteamericanos, el caso de Canadá, el caso de México y el caso de Estados Unidos, y los 2 que están ahí, un caribeño como es Jamaica, y la selección invitada que es Qatar. Veremos qué es lo que pasa en la siguiente fase de esta Copa Oro. De mi parte, en la ronda centroamericana es lo que les podemos hablar en este día miércoles. Pero también Felipe Laguardia en Guatemala tiene más. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi querido Elvin Altamirano. Buenos días, afición deportiva. Qué gusto, qué placer acompañarles desde el país de la eterna primavera con lo más importante y más destacado del balompié nacional. Un saludo cordial, por supuesto, para todos los guatemaltecos en la Unión Americana, en sintonía de la pantalla de Deporte Total. Bueno, platicamos de la selección guatemalteca, porque ayer un día importante para el combinado azul y blanco en Copa Oro, en una épica remontada ante la selección de Guadalupe. Guatemala terminó ganando 3-2 con 2 anotaciones de Rubio Rubín, con una destacada participación en los 90 minutos de juego y un golazo de Carlos El Cuilapa Mejía. Guatemala avanza como líder del grupo D con 7 puntos. En la segunda casilla, la selección de Canadá con 5 puntos. Tercer puesto para Guadalupe con 4 puntos. Y en el último lugar de la tabla, la selección de Cuba con 0 puntos. Guatemala ahora se prepara para enfrentar a la selección de Jamaica el próximo domingo 9 de julio a las 3 de la tarde en horario guatemalteco en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Como dato estadístico, por primera vez en la historia, Guatemala clasifica como líder de su grupo a la próxima instancia, los cuartos de final de Copa Oro. Esta es la ronda centroamericana del deporte a través de la pantalla de Deporte Total. Desde Ciudad de Guatemala, mi nombre es Felipe Laguardia. Ahí está, todos los deportes en Deporte Total. Aquí en Poder 102.9 FM. ¡Sí se puede! Gracias a Elvin Altamirano y a Felipe Laguardia con toda la información de la ronda centroamericana. Le damos la bienvenida a nuestro querido Marcelo Sandrín con todo lo que ocurre en Sudamérica. Marcelo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal te la pasaste 4 de julio allá en los Estados Unidos? Bien, muy bien. Un saludo muy cordial para ustedes, para toda la gente que nos acompaña. Estaba tratando de leer que dice aquí atrás donde estás. Hay una moto, después, no sé qué dice ahí atrás, un cartel verde. Sí. Para decirle, tiene una imagen a la gente que nos escucha y nos ve, una imagen hermosa ahí en la calle, en vivo. Y la pasamos muy bien, como siempre, tirando algún que otro fuego artificial. Ya que yo te lo digo personalmente, ya que no le pudimos ganar en las Malvinas, por lo menos festejo que los ingleses perdieron contra Estados Unidos en esa guerra de revolución. Pero bueno, esto es pan caliente, acaba segundos de terminar el sorteo de Copa Libertadores de América y se los vamos a contar. Racing de Avellaneda va con Atlético Nacional de Colombia. El ganador de este partido va contra Boca Nacional de Uruguay. Y en el mismo sector, Deportivo Pereira, Independiente del Valle, Atlético Mineiro, Palmeiras. De aquí saldría un finalista. Del otro lado tenemos a Bolívar, Atlético Paranaense, River Plate contra Inter de Porto Alegre, ahí saldría un semifinalista. Y el último sector, Argentino Junior contra Fluminense, Flamengo va a jugar contra Olimpia de Paraguay. No sé si estuvo arreglado, porque lo que veo es que coincidentemente que hay solamente un choque entre brasileños, porque recordamos que se cambió el hecho de que no se podían enfrentar equipos del mismo país, por eso pasó lo de Boca River, por ejemplo, River Boca. Anteriormente no se podía, lo pedían para que sea un poco más, a mí me parecía más interesante, ¿no? Porque ver otra vez, por ejemplo, juega Boca Racing, Copa Libertadores, en la final sí, pero acá me gusta más que haya choques entre equipos de países diferentes, pero bueno, acaba de finalizar y estos son los choques de Copa Libertadores. Un formato similar a lo que Champions también trataba de hacer, ¿no? Que en la primera fase de eliminación directa no se enfrenten equipos del mismo país, tratando pues sí, de evitar que pasen este tipo de cosas. Al final de cuentas, yo creo que es evidente que nos gustaría ver duelos entre brasileños, entre argentinos, que son las dos ligas más fuertes en cuanto a lo deportivo, quizá entre uruguayos, hubiera sido muy interesante, pero me parece que también todo se va acomodando para que si se llegan a dar los resultados, pueda ser una final River Boca nuevamente, que le harían muy bien a esta Copa Libertadores, pero yo dudo que se pueda repetir este tipo de finales. Me parece que los equipos brasileños son muy fuertes. El otro día veía al Inter de Porto Alegre, la verdad es que es un equipo bastante poderoso. Lo de Luis Fabiano adelante me parece muy interesante. Creo que es un muy buen equipo y no sé si candidato, pero creo que puede meterse en esa parte final, ¿no? Y también, obviamente, copiando siempre lo que va pasando en Europa, recordamos que ya se elige una sede, antes era ida y vuelta, ahora se elige una sede, y justamente hablando de esta situación de los brasileños que tienen un gran poder económico, por dos circunstancias que les voy a contar, si alguno no lo sabe, pero la final se va a jugar en Río de Janeiro. La circunstancia también es que en Brasil ahora se permite uno ser el dueño de un equipo, cosa que todavía no se puede en Argentina, y eso pasa como México, dueño de un equipo, y eso hizo que llegase muchísimo capital, y el país, obviamente, el brasileño está mucho mejor económicamente. Entonces, esas dos circunstancias hacen de que pase eso de que Brasil hoy, en las últimas finales, es el gran dominador. Y aparte, bueno, lo que decían compañeros, yo también veo difícil que se pueda dar ese Boca River, porque el rival de River no, para nada es sencillo, ¿no? Enfrentarte a cualquier equipo brasileño, sin duda alguna representa una prueba importante, pero de poder sortear la River, pues obviamente saldría fortalecido, y del otro lado me parece que Boca sí parte como favorito ante Nacional de Uruguay, y bueno, viene lo bonito de esta Copa Libertadores, que ya son esas eliminaciones directas donde grandes clubes de Sudamérica se enfrentan. Y están haciendo toda la fuerza para que no solamente México vuelva a la Copa Libertadores, porque ahí entrarían, que yo digo que les sirve a ambos, les sirve a los mexicanos por el hecho de que tiene gran nivel,
pero a sudamericanos también le conviene porque entra muchísimo dinero y también con el tema de Messi, quieren meter a la MLS como de lugar y si pueden meter al Inter de Miami como invitado también lo van a hacer porque lo quieren ver por donde sea. Ya Domínguez, Domínguez, que es el presidente, cuando fue invitado a Argentina justamente a recibir un premio por haber sido campeones del mundo representando a América, le decía al oído, ahora lo único que te falta es ganar la Copa Libertadores, a Messi. Pensé que podía jugar en Bulls. Pero bueno, eso van a hacer cualquier cosa, invento para que de alguna manera, obviamente, la MLS participe en Copa Libertadores. Ahora, ¿cuándo? No sé, ¿no? Porque ya está esto acá en el norte, ya está la naranja exprimida, porque ahora empieza el tema este del campeonato que se juega entre ese y la Liga Mexicana. Sí, la Leagues Cup. Me parece que la llave para que México pueda regresar a Copa Libertadores es justamente pues digamos que alianza que tiene con la MLS, porque creo que la MLS puede estar un poquito más abierta a regresar. Hoy en México es complicado la posibilidad de volver a los torneos sudamericanos. El otro día que fue la presentación del nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de Ibar Cisniega y de Juan Carlos Rodríguez, le preguntábamos acerca de esa situación, ¿no? De qué tan posible es regresar a Copa Libertadores, y nos decía que ellos están abiertos a esa posibilidad, pero que primero no van a tocar puertas ellos como Federación Mexicana de Fútbol. Tiene que venir una invitación por parte de Sudamérica o de CONMEBOL para poder regresar a esa Copa Libertadores. Y otra de las condiciones que estaría poniendo la Federación Mexicana de Fútbol es regresar bajo una igualdad de condiciones. ¿A qué voy con la igualdad de condiciones? Se quejaban mucho de lo que sucedió, por ejemplo, en su momento en esa final entre Arsenal de Sarandí y el Club América, ¿no? Donde le cambian el reglamento de última hora a la América, donde el gol de visitante no valía y después sí termina valiendo en la final. Hablaban mucho lo que sucedió con Tigres, por ejemplo, que le tocaba recibir la final en el Estadio Universitario y por ser invitado terminan cambiándola a jugarse en el Monumental de River Plate. Ese tipo de condiciones en la federación... Es como que, y para llamar de alguna manera, es el invitado de lujo, pero tampoco vamos a decir que yo tengo a mi hija, pero no puedes casarte con mi hija, ¿me entiendes? Sos el más lindo de todos, pero con mi hija no te puedes meter. Una cosa así, y yo entiendo también a la gente mexicana que nos invitan porque les gusta por el dinero, nos hablan de que esto que el otro, pero después, otra cosa, si un equipo mexicano hubiese ganado la Copa Libertadores, tampoco podía representar. Esa es otra. En el Mundial de Clubes porque decían que no. Entonces, ¿es o no es? Entonces, ahí es donde yo los entiendo, porque la verdad que hay que decirlo, a Brailovsky y a la América le robaron ese partido. Arsenal de Sarandí, del finado Grondona, que quería ganar hay que decirlo, ese arbitraje fue desastroso. Entonces, horrible. Entiendo por ese lado de que, ok, nos invitan, pero no empecemos con esto, de que sí les gusta todo, la televisión, el dinero, pero después deportivamente siempre nos meten la mano en el bolsillo. Claro, y esas son las condiciones que pondría la federación para hoy poder regresar a un torneo de clubes a nivel continental, bueno, a nivel regional en Sudamérica. Sin embargo, a mí me parece que a pesar de todas esas situaciones, México ha demostrado que tiene capacidad para competir, más allá de que en lo deportivo quizás no se parta desde las mismas circunstancias, y creo que a lo mejor quizás es ese derecho de piso que se tiene que pagar en algún momento para poder regresar a ese tipo de competencias. No es lo ideal, pero lo deportivo lo necesita también México, porque hoy vemos una liga hundida en la mediocridad. Mira, yo creo que México lo pagó hace tiempo. Yo tuve la suerte, también empezó el hincha de Boca, que me mandaron a cubrir justamente el Boca Cruz Azul en el Azteca, que fue impresionante, la cantidad estaba llena. Que ganó Boca 1-0, pero después en la cancha de Boca, recuerdan que hizo el gol Palencia, que fue una circunstancia bien rara, porque fue Cruz Azul reforzado. Por ejemplo, fue Cruz Azul, pero estaba Cardoso. Había un par de jugadores, Pundis también creo que fue como una media mini selección, pero esa final la ganó Boca por penales, en la Bombonera. Es decir, Cruz Azul estuvo muy cerca de ser campeón. Sí, los penales los terminan fallando jugadores. Se va a escuchar mal porque siempre decimos que en México los penales son una de nuestras némesis, pero lo terminan fallando jugadores extranjeros. Me acuerdo de Piñeiro, de Galdames, de algunos otros, del Chelo, bueno, el Chelo Delgado todavía no estaba estaba Tomás Campos. Pero estaba al lado de Boca.
Exacto, todavía estaba con Boca el Chelo Delgado, o sea, era muy buen equipo ese de Cruz Azul, Melvin Brown también estaba, el Conejo Pérez, o sea, era una buena generación de futbolistas que, como bien lo dices, Marcelo, estaba reforzada por algunos elementos, caso del que todos nos acordamos sin duda alguna, el de Cardoso, que tuvo una gran Copa Libertadores en aquella ocasión, eliminando Cruz Azul a River en su momento, a Rosario Central, a Cerro Porteño, era una generación fuerte ese Cruz Azul que se enfrentó a Boca y que hizo aparte un partidazo en la Bombonera y le termina ganando ni más ni menos que al equipo de Bianchi en el tiempo regular en ese partido de vuelta. Gol de Palencia. Los clubes mexicanos, compañeros, se sabe que eso no va a cambiar, ¿no? O sea, por más cuestiones comerciales que puedan favorecer ambas confederaciones, si un día México o un equipo mexicano quiere ser campeón de la Libertadores, tendrá que luchar contra eso y contra todo lo que se le ponga enfrente. Obviamente el fútbol tendrá que ser superior al rival que le pongan, pero se sabe que si llegas a una final, pues sí juegas contra uno más, ¿no? Y no solo contra México, o sea, Claro. normalmente siempre hay una tendencia del equipo grande e importante que llega a la final para terminar coronándose, ¿no? Han sido historias muy peculiares, tal vez las que han terminado por dar esa sorpresa de gran campeón de Libertadores, ¿no? Donde no hay algo raro en ese sentido. Y ahora, partiendo de este punto en donde bien dice Jorge, ¿sabes qué? Pues es bien difícil que México vuelva a una de estas competencias, pero en la conversación siempre vuelven a meter que si México quiere elevar su nivel, tiene que estar participando en estos certámenes. Entonces, a mí me parece que ya nos estamos tardando y ya se tardó desde ayer. Ya debería de estar la federación pensando entonces en un plan B para elevar el nivel pues no solamente el fútbol de selección, sino en general, ¿no? El fútbol mexicano, y ya dejar este discurso de decir, no, es que tiene que participar, no, es que, bueno, entonces ya debería de implementarse otra cosa, no va a suceder, no va a pasar, bueno, ahora hay que ver qué otra alternativa tiene la federación. Y esa alternativa... Hubo, perdón, un corte grande por todo esto que decía, justamente porque los federativos mexicanos se quejaron muchísimo por lo que pasó con respecto a estos partidos que decimos justamente que fue perjudicado el fútbol mexicano, pero también se dejó de jugar una copa que a mí me gustaba mucho, que era la Copa Interamericana. Justamente América le gana a Boca un ida y vuelta. Recuerdo que estaba ahí mi viejo ídolo Hugo Orlando Gatti, que América lo gana Boca medio en medio, que me acuerdo que tenía que no sé en qué lugar jugar, pero bueno, no importa, por dinero jugaron a otro lado, pero ves, esa copa era importante para mí y se dejó de jugar también. Entonces, digo, si no se va a querer jugar la Copa Libertadores, le contaba a la gente, la Copa Interamericana, campeón de Copa Libertadores con el campeón sería del regional de la CONCACAF. Una copa que se dejó de jugar. Va a regresa el próximo año, o sea, sí se va a jugar nuevamente. Esa va a regresar, está bien. La Interamericana. Y vamos a ver contra el campeón de este año de la Libertadores, que va a ser a un solo partido, igual en territorio neutral, pero bueno. Seguramente, ¿querés adivinar en qué lugar se va a jugar en neutral? En Estados Unidos. Los Ángeles, seguramente. Oye, aquella que decías tú, Marcelo, perdón, es aquella que ganan con el gol de Carlos Reynoso. Sí, hace tiempo, sí. En el Azteca es aquel juego, la verdad es que sí, también es uno de los goles más recordados del maestro Reynoso, que es histórico en América, el chileno. Al final va a ser muy interesante ver esa mezcla de equipos mexicanos contra sudamericanos y esperemos que se pueda dar ese regreso a la Copa Libertadores, Copa América, no como lo va a hacer ahora en el 2024, que es en Estados Unidos, pero sí jugarlo en Sudamérica. Sería muy interesante ver a México volver a esas competencias, porque me parece que lo hizo muy de aquella final contra Colombia en el 2001 también, que termina perdiendo con el equipo colombiano 1-0 de Córdoba. Lo que pasa que también Iván profesor, que también Colombia justo nunca había salido campeón de América y la verdad que ahí de local ganó Colombia. Exactamente. Veremos qué es lo que sucede. Ayer, pasando a otros temas, muchachos, ayer se jugó Clásico del Tráfico, de estos partidos que llaman mucho la atención a pesar del poco tiempo que tiene la franquicia del LAFC, y terminó ganando el Galaxy, que como ya lo hemos platicado en otras ediciones, pues terminó sin tener a Javier Hernández para lo que resta de la temporada por esa lesión del cruzado, pero me parece que es de esos juegos que, insisto, a pesar del poco tiempo que tienen de rivalidad y de existencia,
han ganado muchos adeptos, no solo en Los Ángeles, sino también en México, por lo que significa el tener a Carlos Vela, el traer a figuras como Chiellini, en su momento a Zlatan, el equipo del Galaxy, por ejemplo, Gareth Bale en el último año, que ya también se ha retirado. Me parece que en ese sentido la MLS sigue haciendo las cosas muy bien, no sé qué opinan. Sí, prueba de ello, pues fue esta condición, ¿no? De que rompió el récord de espectadores en un partido. Se esperaban 80,000 personas en el estadio, el Rose Bowl, que, bueno, pues es sede neutral. Sin embargo, llegaron 82,000, un poquito más de 82,000 personas. A mí me parece que esto, o no sé, Marcelo, tú que estás más cerca de toda esta fuente, que es una prueba bastante sólida de que el fútbol en Estados Unidos está tomando mucha fuerza. Es impresionante. Hay que decir también que no sé, en México hay una ola de calor aquí. El calor es terrible y de todas maneras la gente va al estadio. Un dato interesante e impresionante, porque obviamente Estados Unidos, que no tiene un idioma oficial, saben que en la Constitución nunca se oficializó el inglés, aunque se habla inglés, pero no es oficial, nunca se... en la época de la inmigración, había muchos alemanes o holandeses, no se quiso hacer. Hoy Estados Unidos es el país que más se habla español, fuera de España, obviamente, y después de México. Es decir, ya hay un país dentro de un país, en el sentido de que cuando uno habla justamente del tema de la cantidad de gente que va al fútbol, que el latino siempre acompañó. Por ejemplo, hay más hispanoparlantes en México que en Argentina, porque obviamente el otro es Brasil, que habla portugués. Pero digo, al unirse todos los hispanos que seguimos mucho el fútbol, el americano de a poco se va metiendo cada vez más y por eso está pasando esto que está sucediendo. La MLS ha sido y es un lugar increíblemente diferente para muchas, y se lo ve cuando va a los partidos de parejas jóvenes. Cuando un chico le dice a una chica, vamos al cine, bueno, se puso como de moda, vamos y que te lleve un par de veras, porque la NFL, la NBA, hockey sobre hielo, béisbol, siempre fueron los tradicionales. Y ir muchísimas mujeres, mucha gente joven está metida en el tema de la MLS y por eso está pasando lo que está pasando. Y ahorita que mencionaban el tema de los mexicanos, bueno, de los hispanoparlantes en Estados Unidos, ayer escuchaba una declaración del cónsul de Dallas, que en la zona donde se encuentra Dallas, Arlington y todos estos pueblos, en el norte de Texas, hay alrededor de 1,700,000 mexicanos nada más, lo cual habla de lo que decía Marcelo, tiene mucho más gente esa zona que muchas otras ciudades del propio México, ¿no? Entonces habla de cómo ha ido involucrándose en ese sentido el latino para que haya crecimiento de fútbol en Estados Unidos a la par de la MLS. Entonces creo que es un dato interesantísimo todo eso que ustedes comentan. De que la Liga MX quiere emular lo que hace la MLS con una liga cerrada, sin descenso, sin ascenso, donde realmente tú compres una franquicia y la pongas a funcionar, pero con el dato que nos da Jorge te habla de que quien apuesta a una franquicia en la MLS tiene esos números, o sea, sabe que hay un mercado impresionante donde se coloque y que puede ser un éxito. Eso aquí en México no existe, o sea, si tú llevas una liga, digo, con todo respeto, a Mérida, a Oaxaca, a otras regiones, a estados donde no hay la derrama económica que hay en el centro del país, en Monterrey, claro, te vas a fracasar, ¿no? Es bueno y es malo, pero todo, fíjese que empieza con lo económico. Sí, como decía Alejandro, acá en Greenville hay un equipo, pero es de segunda. Y además, otra cosa, lo que ha crecido la segunda, la tercera, la cuarta división acá, para llamarlo de alguna manera, el fútbol es impresionante la cantidad de equipos que hay, porque no es solamente la MLS que uno es conocido, pero lo que ve el mundo del fútbol, acá en Greenville, South Carolina, hay un equipo que se llama, para traducirlo, los triunfadores de Greenville. ¿Y saben quién es el entrenador? John Harkes. Él es capitán de la selección de Estados Unidos, es decir, un tipo importante que pagarle bastante dinero. Pero lo que ve la MLS y todo, aunque Greenville gane todo, nunca va a poder llegar a la MLS, porque todavía no es el mercado. Lo primero que miran ellos es el mercado. Y después vemos lo deportivo. Por eso te digo, en Argentina, en México lo quieren cambiar. En Argentina capaz que llega ahora Barraca Central, que tiene una cancha que la verdad que no existe. Coincidentemente el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino es de Barraca Central. Como siempre digo, pasa coincidencia como el de Arsenal con Grondona. Pero eso no pasa acá.
Acá tiene que ser una ciudad que demuestre que puede bancar, que tiene dinero, y ahí te dan la franquicia. Es totalmente diferente el punto de cómo se maneja. Sí, sin duda. Tu micrófono, Jorge. Perdóname ahí. Hablando del crecimiento que tiene la MLS, gracias Alex, uno de los futbolistas mexicanos que tenía mucha expectativa de poderla romper allá en Estados Unidos es Rodolfo Pizarro. Al final de cuentas todo parece indicar que se va a regresar a la Liga MX. Si les parece, escuchamos lo que declaró ya el futbolista de hasta hoy del Miami, del Inter de Miami. Sí, bueno, ese es mi representante allí. Sí, le han marcado varios equipos. ¿Te queda el pesar quizás de no poder trabajar con Tata otra vez? Sí, la verdad que si no, sí me hubiera gustado estar con él. Y más que nada que con él sí me queda como un mal sabor de boca no haber respondido a toda la confianza que dio los dueños del equipo, que la verdad hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo y desgraciadamente nunca nos fue bien con los buenos, sobre todo este año que armó un buen equipo y nunca pudimos responder a esa confianza que... Pues se va a quedar con las ganas, con la espinita no clavada de jugar con Messi y Rodo Pizarro. Tenía mucha expectativa de lo que pudiera pasar en la MLS con él y al final de cuentas nunca respondió como lo reconoce. No, Jorge, aunque no hubiera llegado Messi y Busquets y el que tú me digas, o sea, Rodolfo Pizarro ha pasado sin pena ni gloria en la MLS. De todos modos lo iban a cortar porque ha sido malísimo el Joker, ¿no? No, y la parte desafortunada es que si él quisiera regresar a el buen nivel que alguna vez mostró, tendría que regresar a la Liga MX. Es uno de esos casos en donde sí tendría que regresar. Pero bueno, pues se ve muy complicado que algún equipo como Pachuca o Rayados o Chivas, en los que alguna vez estuvieron, lo quieran de vuelta. Entonces, quién sabe qué va a pasar con él. Sobre todo por el tema económico, que cobra bastante y difícilmente se va a querer bajar el sueldo Rodo Pizarro. Pero bueno, al Tata le gusta mucho también, pero ya no lo va a alcanzar a dirigir nuevamente después de lo que hizo con su selección. Pero bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que hayamos platicado y recordado algunos buenos momentos de México en la Libertadores. La verdad es que ha sido un gustazo poder estar con ustedes. Gracias Marcelo, gracias Alejandro, gracias Alejandra. No se pierdan, hasta mañana. Ay. Hasta mañana, gracias a usted por el favor de su atención. Esto fue Deporte Total. Gracias muchachos, nos vemos mañana. Bye bye. Esto fue Deporte Total. Me encanta. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las Gracias, 12 del día con toda la pasión de los deportes. Luego. Aquí en Poder FM 102.9 y todas nuestras plataformas digitales. ¡Hasta pronto!